Bueno, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez para continuar nuestro curso de Linux en su parte 9, que tiene que ver con el uso de ciclos en los scripts de Bash, con funciones y con la entrada de datos, y algunos casos interesantes sobre el Bash RC y Profile. Este video va a tener un componente teórico para poder explicar los conceptos relacionados con estos temas y, por supuesto, una parte práctica. Entonces, lo primero que vamos a trabajar son nuestros archivos bash rc y profile. Resulta que nosotros ya hemos trabajado en videos anteriores los comandos de alias para crear nuestros propios comandos, pero también decíamos en ese momento de que esos comandos, esos alias desaparecen una vez que la terminal se cierra o se reinicia el sistema. Entonces, cuando nosotros adicionamos un alias a un archivo, por ejemplo bash rc, entonces ese archivo cada vez que inicie la máquina o cada vez que se inicie la sesión se va a configurar nuevamente ese alias. Entonces hagamos una práctica allí. De nuevo necesitamos una terminal en Linux Mint con bash. Entonces lo primero que vamos a crear es un alias, por ejemplo, de un comando. Llamemos el comando LO. LO, como ven, no existe. Entonces vamos a decir alias LO igual, comillas, por ejemplo un ls-l. Listo. Entonces LO y ahora sí está el comando allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esta instrucción y la vamos a adicionar. Hay varias formas de hacer eso, ¿cierto? La primera es que podemos entrar al archivo nano.bash rc. Ojo que cuando estamos así con el .bash rc me refiero a mi archivo personal. Entonces aquí hay una serie de datos que vamos a ir viendo en el video. Y al final, observen que aquí ya hay unos alias que están preestablecidos. Acá hay otros, véanlo, aquí está el LL que hemos visto antes. Al final podemos agregar el nuestro, es decir, alias LO igual, comillas, ls-l. Esta sería una forma. Grabamos, salimos. LO y ahí todavía está, pero si yo cierro mi terminal y la vuelvo a abrir, en el caso normal, ese comando no existiría, ¿cierto? Pero, como lo hemos agregado a nuestro bash rc, ahí ya está configurado. Entonces, esa sería una forma. La otra forma sería que yo dijera echo, aquí colocaría, por ejemplo, alias, vamos a colocar el comando ml igual, tendría que usar apóstrofe, no puedo usar comillas porque si no el sistema creería que estoy cerrando esta comilla que está acá, y aquí le colocaría doble.bash rc. Entonces, ¿qué hace esto? Él va a imprimir este mensaje, que es el comando que me interesa, pero no lo va a imprimir en la pantalla, sino que lo va a redireccionar a este archivo. Si yo doy Enter, mire que pareciera que no sucedió nada, pero cuando yo abra el archivo bash rc, al final estará nuestro nuevo comando. Entonces sería otra forma de hacerlo. ¿Listo? Ahora, estos bash rc, .bash rc en la carpeta del home son propios del usuario. Si tenemos privilegios de superusuario, podemos ir al etc bash.bashrc y allí puedo colocar los comandos que quiero que todos los usuarios o quede activo para todos los usuarios. Este quedaría activo solo para el usuario dueño de ese archivo. ¿Listo? Este bashrc se ejecuta cada vez que el usuario ejecute el intérprete de comandos bash y este se va a ejecutar cada vez que inicie sesión. Entonces, dependiendo de lo que queramos, pues o se coloca en este punto o se coloca en este punto. ¿Listo? Bueno. Ok, vamos a continuar acá. Ya habíamos visto en el video anterior cómo hacer decisiones. Decisiones sanidad, decisiones simples, ¿cierto? En este caso vamos a ver decisiones múltiples, que es lo que conoceríamos en un lenguaje como C o en Java, como el switch. Entonces, miremos un caso. Acá ya sabemos que este es el shebang para poder identificar que está escrito o que necesitamos el bash. Aquí decimos que es caso y observe cómo cierra, escrito caso pero en el sentido inverso. Aquí para acá dice caso, case. Entonces aquí yo digo el case y aquí le doy la variable que me interesa, la variable selector in, y aquí con estos paréntesis yo indico los distintos valores. Entonces si esta variable selector es igual a 1, entonces él va a hacer esto. Ojo que está separado por punto y coma y la última opción lleva dos puntos y comas. ¿Listo? Entonces si vale 1, él viene, imprime 1, imprime XX y cierra.
Si vale 2, entonces imprime 2 y cierra. Y en este es en cualquier otro caso, que no sea ni 1 ni 2, va a imprimir otro. Entonces veamos un ejemplo acá. Si yo ejecuto menú solo, pues él me va a decir otros, porque no le di nada aquí. Es decir, esto está vacío, no es 1 y no es 2, entonces sale. Si le doy 1, entonces va a imprimir 1 y X, 1 y X. Si le digo 2, entonces sale 2, y si le digo 3, entonces va a salir otros, ¿correcto? Bueno, entonces vamos a mirar este, pero este lo vamos a mirar directamente en nuestro sistema. Entonces, ojo con lo siguiente. Voy a editarlo para que lo veamos primero, nano 02 info. Entonces, ¿qué hace esto? Aquí tenemos nuestra identificación, que necesitamos el intérprete bash. Este es nuestro case. Entonces, nuestra variable selector es el primer parámetro del script. Entonces, si es, ojo que aquí ya es una cadena. Si es IP, entonces él va a ejecutar el comando hostname-i y cierro el caso. Si digo nombre, entonces va a ser solo hostname. Si digo memoria, entonces va a imprimir el texto memoria y luego va a ejecutar este comando. Ya vamos a ver para qué, ¿cierto? El comando free, que notación pues para los humanos, hacemos y tomamos las dos primeras líneas, hacemos un corte del campo 1 al 31 separados por espacio. Si digo kernel, entonces va a imprimir el título kernel de Linux y debajito me ejecuta el comando uname-r. Y cualquier otra cosa me va a decir comando no reconocido. Entonces vamos a ejecutarlo, vamos a decirle 02, enter. Entonces me dice comando no reconocido, pero si yo dijera IP, entonces ya me sale el IP. Pero si le dijera nombre, ahí está, ya. ¿Correcto? O si le digo acá memoria, entonces eso es lo que decíamos, ese comando entonces solo me toma esta parte. Recuerde que él está tomando la información de este señor. Entonces este señor tiene otra información por acá. Entonces esto lo cortó porque va hasta el campo 31 utilizando el separador que es el espacio. Entonces volvamos a retomar el código para que lo veamos nuevamente acá. Perdón. Aquí está. Entonces acá nuevamente tenemos el case, nuestra decisión múltiple, la variable selector, los diferentes casos terminados por punto y coma. Cuando hay más de una instrucción, las otras llevan solo un punto y coma para separarlo. ¿Listo? Ahora, resulta que el case, o sea, la decisión múltiple, no es más que una forma más elegante de hacer una decisión anidada. Este mismo programa, escrito con una decisión anidada, sería de la siguiente manera. Entonces observen que es lo mismo. ¿Qué sería? Si el parámetro 1 es IP, entonces ejecute esto. Si no, entonces verifica si el parámetro 1 es nombre. Y si es así, ejecuta esto. Si no, verificamos si el parámetro 1 es memoria y hace esto. Entonces esto es el equivalente al que acabamos de ver en decisiones múltiples, escrito de forma de decisiones anidadas. Entonces yo creo que ustedes comparten conmigo la opinión de que es mucho más claro la decisión múltiple que hacer este programa con decisiones anidadas. Entonces volvamos, que eso es equivalente a esto. Voy a ponerlo aquí a un ladito, vamos a abrir otra terminal. Ok, vamos a ponerla por acá a un lado. Más grandecito. Un poco más pequeño para que lo veamos. Entonces, observen que estas dos cosas son totalmente equivalentes. Entonces es más claro esto que esto. Pero para el usuario son totalmente equivalentes. Vamos a mirar y mirar. Cerremos acá, cerremos este. Muy bien, entonces vamos a ejecutar el 1, 01, que es el de decisiones anidadas. Le digo IP y sigue funcionando igual. Es decir, para el usuario no hay diferencia alguna entre utilizar decisiones anidadas o múltiples. La diferencia está para el programador, para la persona que tiene que hacerle mantenimiento a este código. Entonces es mucho más fácil hacerle mantenimiento a este código que al código escrito de esta otra manera. Entonces son herramientas que alguien podría no utilizar, pero son muy importantes a la hora de darle legibilidad a un código. Okay, entonces sigamos. Bueno, otra cosa que se utiliza bastante en los scripts son los ciclos. Entonces el primer ciclo que vamos a ver se llama el ciclo para o for y se utiliza para iterar. Entonces yo le digo acá para, le doy el nombre de una variable cualquiera, en este caso i, mire que no tiene el signo de pesos, le digo en o int
y le doy una lista de cosas. Do, y aquí entre este do y este done se colocan todas las instrucciones que yo quiero que se repitan la cantidad de elementos que tiene esta lista. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces este ciclo va a iterar 4 veces. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Va a imprimir el valor de i. Entonces para la primera iteración i toma el valor de hola y aquí se puede observar hola. Para la segunda iteración la i toma el valor de uq. Aquí está. Para la tercera iteración toma el valor de 1973. Y para la cuarta iteración toma el valor de mundo y termina el ciclo. Entonces, para eso me sirve principalmente el ciclo para iterar sobre una lista. Ahora, si ustedes recuerdan del video pasado, nosotros veíamos que el asterisco, pesos asterisco me da la lista de todos los argumentos que yo le dé al ejecutar un script. Por ejemplo, acá yo le digo ./sumar todo.sh, que se llama el script, le doy una lista de números. Entonces, esta lista de números es la que me retorna pesos asterisco. Entonces, ¿qué hace esto? Vamos a declarar un acumulador en 0, lo vamos a inicializar, vamos a hacer un ciclo por cada uno de los elementos de esta lista y por cada iteración vamos a incrementar el valor de suma en el valor del parámetro i. Observe que ese parámetro i aquí sí tiene el signo de pesos porque yo necesito el valor de la variable i. Entonces la variable i va a iterar, la primera vez va a valer 1 y ese valor lo sumo con el valor de suma y ojo con la forma de escribir esto. Pesos, paréntesis y otra vez paréntesis para que él ejecute esta operación y almacene en suma. Después de iterar, al final yo le digo imprima suma y me imprime 93, que es el valor de la suma de estos argumentos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar otro ejemplo acá para que quede más claro. Y este lo vamos a hacer allá en la máquina virtual. Vamos a abrir un poco la pantalla y nos referimos al 3. Perdón, el 3. Ok. Entonces mire el 3. El 3 inicialmente me muestra la lista de los directorios. Observemos cómo está escrito el 3. Nano 3. Entonces este simplemente me ejecuta el comando, eso es lo que quiero mostrar, pesos de paréntesis, me ejecuta el comando ls, solo los directorios, esto quiere decir solo los directorios de la carpeta actual, me lo almacena en listado. Y si yo imprimo el listado, entonces lo que obtengo es precisamente lo que acabamos de ver. Este es el listado que necesito para mi ciclo para. Entonces vamos a mirar el 4, que es el ciclo para. Ahora sí, eso que acabamos de ver es esto. Entonces esto me recibe es el listado de las carpetas. Me imprime en la pantalla directorios, me deja un espacio y me va a hacer un ciclo que va a iterar por cada uno de los elementos de esta lista. Entonces va a imprimir el valor de i, que en este caso es 1, me va a imprimir esta flechita y me va a imprimir el valor de d, que sería el nombre del primer directorio. Incrementa el valor de i, recordemos que es pesos, 2 paréntesis, para que él haga la operación matemática. Ahorita vemos qué pasa si lo quitamos y el ciclo se cierra. Entonces él va a iterar acá y va a comenzar a incrementarse. Por cada iteración incrementa en 1 y va a imprimir el valor. Y al final me imprime el valor de i para decirme cuántos directorios hay. Entonces vamos a ejecutarlo. 4. Y observen, esto es lo que decimos con el valor de i. Vamos a abrirlo en otra terminal para que sea más claro aquí. Nano 4. Entonces ahora sí. Véalo acá. Entonces, él imprime la palabra directorios, deja una línea en blanco, y me va a imprimir por cada iteración el valor de i, que arrancó en 1, entonces 1, 2, 3, la flechita y el nombre del directorio que obtuvimos al ejecutar este comando. Mire que aquí no tengo dos paréntesis, aquí es pesos, paréntesis, para ejecutar este comando. Aquí necesito hacer una operación matemática, entonces necesito esos dos paréntesis. ¿Listo? ¿Qué pasa si omito yo estos paréntesis? Vamos a ver qué sucede. Si yo omito un juego de paréntesis aquí y lo grabamos, al volverlo a ejecutar, observen lo que pasa. Ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos que utilizar los dos paréntesis. Es totalmente obligatorio porque es una operación matemática. ¿Listo? Bueno, vamos a grabar. Ok, pues vamos a ejecutar y ahí lo tenemos. Muy bien. Continuemos pues.
¿Qué hacemos ahora? Ahora tenemos una decisión para poder validar, ya lo vimos en el video anterior, que el número de argumentos sea 2. Entonces, si es 2, él hace esto. Y si no, simplemente no ejecuta esta parte. Como suma vale 0, me va a decir que la suma es 0. Entonces, ¿qué hace este programa? Me va a sumar los elementos que hay entre este valor y este valor. Entonces, ¿cuánto es 4 más 5 más 6 nada? 39. ¿Cómo lo hace? Entonces, primero verificamos la cantidad de argumentos que sea 2. Si sí, viene y hace un ciclo de i en este listado, y este ya lo hemos visto en un video anterior también. Entonces yo le digo ejecute, signo de pesos paréntesis, este comando, y este señor me hace una secuencia de números desde este valor, que es el primer argumento, hasta este valor, que es el segundo argumento, y por cada uno de los elementos de esa lista me va a imprimir una flechita y el valor de i, es decir, 4, 5, y me va a ir acumulando ese valor en suma. ¿Listo? Entonces vamos a verlo cómo sería. Este es el 6. Entonces vamos a ejecutarlo. 6. Entonces me va a decir que es 0, pero cuando yo le coloque otro paréntesis, perdón, dos valores, entonces me va a decir cuáles. Podría ser un valor más grande, 90. Entonces, ¿listo? Entonces eso es. Muy bien. El 5. Eso. En esta versión 5 está sin la validación del número de argumentos. Entonces hacemos lo mismo, observemos que i va a iterar por cada uno de los elementos que le doy al script, y cada uno de esos los va a ir sumando. ¿Listo? Ese ya lo hemos visto allá. Ok. Pero no solo tenemos el ciclo para, también tenemos el ciclo while, que se va a ejecutar mientras esta decisión que está aquí sea verdadera. Entonces miremos acá, la variable i comienza valiendo lo que diga el primer argumento, en este caso 6. Entonces dice acá, el valor de i, que en este inicialmente vale 6, es menor o igual. Tenemos que recordar que el e es menor o igual. Ahí está un comentario. Menor o igual a 10, como es verdad, entonces mientras eso sea verdad se ejecuta, va a imprimir el valor de i y le va a sumar 1. Es decir, va a imprimir 6 y le suma 1, 7. Entonces da la vuelta y ahora pregunta, ¿7 es menor que 10? Sí. Entonces imprime 7 y le suma 1, 8. Y así. ¿8 es menor que 10? Menor o igual a 10. Sí, entonces imprime el 8, suma 9. ¿9 es menor o igual a 10? Sí, imprime el 9 y le suma. Aquí va 10. ¿10 es menor o igual a 10? Sí, lo imprime, suma, entonces saliendo 11. ¿11 es menor o igual a 10? No, entonces como esto ya se hace falso, ya no se ejecuta más y termina. ¿Listo? Entonces el while en el bash se ejecuta mientras esto sea verdadero. Ahora, vamos a ver este corriendo. ¿Este qué hace? Vamos a ver, tenemos un acumulador en 0. Vamos a validar que el número de argumentos sea 2, que son estos dos. Vamos a inicializar un contador en el primer valor, que en este caso es 4. Vamos a hacer la misma comparación de ahora, mientras el valor de i sea menor o igual al segundo valor, ya no 10, sino al segundo valor. Entonces va a hacer esto, va a imprimir este señor, va a ir acumulando y va acumulando i, ¿cierto? Aquí en este caso. ¿Para qué? Para que haga un conteo desde el primer valor de 1 en 1 hasta el segundo valor. Para eso es esta ahí. Y este es el acumulado. Y al final imprimimos el valor del acumulado. Veámoslo funcionando. Borremos la pantalla. 0,7. Entonces yo le digo, por ejemplo, del 5 al 10. Entonces ahí está, 45. Pero podría decirle del 5 al 90. Entonces me sale tal, otra vez. ¿Listo? Hagámoslo aquí, solo para que lo podamos observar de la misma manera. Es el mismo código que acabamos de ver en las diapositivas. Ahora, no solo tenemos el para y el mientras, sino que tenemos este también, el until. Este señor se va a ejecutar hasta que se cumpla la expresión, es decir, mientras esto sea falso, se ejecuta. En el momento en que sea verdadero, deja de ejecutarse. Mire que es muy similar a este se repite mientras sea verdadero. En cambio este es mientras sea falso. Hay que tener esa diferencia, eso es muy importante. Yo digo acá otra vez, la variable i va a valer el primer argumento, para este caso 5. Entonces dije mientras, hasta que la i sea mayor o igual a 10. ¿Cierto? Entonces él comienza a imprimir el valor y a sumar. Pero ¿qué pasa? En el momento en que llega a 10 ya no lo imprime porque esto se hace verdadero, mayor o igual.
y como se hizo verdadero ya no entra. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué tengo que hacerle a este script para que imprima el número 10? ¿Cierto? Recordemos, esto se ejecuta hasta que se cumpla la expresión. Entonces ahí los quedamos pensando un poco con respecto a eso. Si quiere, pause el video y piense cuál sería la solución. Bueno, muy bien, continuemos entonces. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo que teníamos hasta ahora, miren que podemos cambiar acá. Teníamos un while hace un momento, ahora tenemos un until, y cambiamos acá el operador para que siga. Este es mayor que, es el mayor que. Entonces se repite hasta que sea verdadero. En este caso, en el momento en que la variable i, que inicialmente arranca en el valor del primer argumento, sea mayor al segundo argumento, entonces para de hacer esto. Entonces él arranca, primero el valor es 4, 4. 4 es mayor que el segundo valor que es 9, no, como es falso, entra, imprime 4, lo acumula y suma 1, 5 y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, lo podemos ver funcionando. Aquí lo tenemos, punto slash 08 y le podemos dar un valor aquí y ahí nos dice 8 y 12 y 50. ¿Listo? Y el código del 8 es el que acabamos de ver en la presentación, ¿cierto? Con el ciclo antes. Perfecto. Opa. Ahora, algo que también es muy importante es poder encapsular ciertas instrucciones para convertirlas en una función. Entonces, en este caso, yo puedo tener una función llamada imprimir. Y mire que las variables que hemos visto para el script siguen funcionando, pero a nivel local para la función. Entonces, estos elementos que van acá son los parámetros 1 y 2 del llamado a la función. Yo digo imprimir, que es el nombre de la función, le paso los parámetros que yo quiera, los argumentos. Entonces, en este caso, Diana Galvis, entonces aquí se toma dos argumentos, que ese es el número de argumentos. Diana iría como el valor del primero, Galvis como el segundo. Este es el listado de todos los argumentos, allí está. Aquí tenemos otra invocación a la misma función, pero ahora cambiando el valor de los argumentos. También se puede utilizar la palabra return como se hace en lenguajes como C y Java. Y aquí está el enlace para que investiguen un poco cómo sería la modificación para hacer eso. Pero en esencia, esta es la forma de utilizar una función sencilla. Ahora, si lo que queremos es recibir el valor de salida de esa función, a pesar de que aquí hay un eco, que sería una impresión en pantalla, ese eco se puede almacenar en una variable. Entonces veamos este ejemplo sencillo. Yo tengo una función que se llama sumar. Mire que acá no digo argumentos, los argumentos simplemente están especificados aquí, pesos 1 y pesos 2. Ya sabemos que con pesos y dos paréntesis él ejecuta y ejecuta esta operación aritmética y me la imprime supuestamente. Entonces si yo digo sumar 5, 3, me da el resultado porque esto lo imprime, que sería 8. Pero yo puedo decir a esta variable asígnele, coloco el signo de pesos, abro un paréntesis, invoco la función con 7 y 12. Entonces el resultado ya no sale en pantalla, sino que se almacena en resultado, en esta variable. Pero yo puedo decir imprima el valor de esa variable, que sería 12, sería otra forma. O también puedo hacer así, imprima el resultado de ejecutar la función con 2 y 4, que sería 6. Entonces ya tengo varias formas de hacerlo. Puedo invocar directamente la función, puedo recibir en la salida de la función almacenada en una variable, o puedo imprimir directamente la salida de la variable. Entonces son distintas formas de utilizarlo. Veamos un ejemplo un poco más interesante. Este es el ejemplo 9. Entonces yo tengo una función, ¿vale? Acá está. Esta función es la que hemos venido trabajando, la que me da la suma de los elementos entre un rango. Aquí ya no los va a imprimir, simplemente me va a decir la suma. ¿Qué hago acá en esta parte? Esta parte estaría aquí, en la parte inferior del script. Yo creo una variable que llama primer rango, que va a ser igual a ejecutar la función suma, esta, con los valores desde 1 hasta el primer argumento. Entonces, si el primer argumento es 4, él me va a dar la suma de 1 hasta 4, que es 10. Luego, me llama el segundo argumento, una segunda variable que va a tomar el valor de ejecutar la misma función, pero con el valor de 1 al segundo argumento, 9. Entonces, la suma de 1 a 9. Y me retornaría 45. Y una tercera variable, tercer rango, que me va a almacenar el resultado de ejecutar la función, pero esta vez desde el valor 1, que es 4, argumento 1, hasta el argumento 2, que es 9. Entonces sería de 4 a 9, incluyendo los extremos, un intervalo cerrado. Entonces me daría 39. ¿Qué hago ahora? Creo una variable, suma total,
que va a almacenar el valor, y acá está, mire, los dos paréntesis de ejecutar esta operación, que es la suma de las tres variables. Y luego, ¿qué hago? Unos eco para imprimir en pantalla esta información que estamos viendo acá. Imprima 1, el valor del primer parámetro, entonces por eso sale 1, 4, que sería este, y el resultado del primer rango, que era precisamente la suma de 1 hasta el primer argumento. Luego sale sumar de 1 al 2, segundo argumento, ya está. Y luego imprime la suma del 1 hasta el 2 como primer argumento y segundo argumento, y ese es el valor. Y finalmente me imprime la suma. Veámoslo funcionando. 9. Le decimos acá 9 y le decimos, por ejemplo, del 9 a, no, pongámoslo más grande, al 20. Entonces me dice acá, del 1 al 9 es 45, del 1 al 20 es 210 y del 9 al 20 es 174. Ojo, incluyendo los extremos, ¿no? Y la suma de estos tres valores es 429. Bueno, ese es el 9, veámoslo. Acá está. Entonces podemos ver que es exactamente el código que veíamos. Aquí está la función, ¿sí? Y aquí está la parte que yo les mencionaba de cómo ya o invocar esa función. Muy bien. Volvamos a nuestra presentación. Acá tenemos otro ejemplo de una función. Entonces yo puedo tener una función que me ejecuta un comando como los que hemos construido con el alias, por eso era importante trabajar con esos comandos. Y esta función lo que me va a tomar es el nombre o el significado de una sigla en el archivo de protocolo. Entonces vamos un momentico a la máquina para que veamos lo que quiero decir. Hay un archivo en la carpeta etc que se llama protocols, que contiene todo esto. Entonces, ¿cuál es la idea de este script? Que yo le dé, por ejemplo, el nombre de una sigla y él me entregue el significado de esa sigla, tomándolo de este archivo. Entonces, si yo le digo FC, entonces me va a decir que es un canal tales, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si funciona. Vamos a darle, ese es el número 9, si no estoy mal. 9, entonces yo le digo, por ejemplo, FC. Entonces, aquí está, FC. Espera un momentico, ¿qué pasó con el 9? A ver qué le hicimos al número 9. Ah, no, es que este es el de sumar entero, no, hay un pequeño error aquí, es el 10. Entonces FC, ya decía yo, ahí está. Entonces la sigla FC significa, y ahí está el significado. Podría darle una sigla que no existe, entonces me dice, no, esa no fue encontrada. Le puedo dar otra sigla, y entonces me dice lo que significa. Hay que tener cuidado con algo, por ejemplo, si yo dijera IP, entonces me dices el significado de IP, pero hay un detalle, si yo listo el contenido del, del archivo de protocolos, listo, y le digo que me filtre todo lo que se diga IP, pues él saldrá muchas cosas, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, IP está por acá. Entonces yo tengo que aplicar lo que hemos visto en unos videos anteriores, yo debo colocarle, por ejemplo, este, para que me diga solo los que comienzan por IP, entonces descarta ya esta línea y esta línea. Pero no me interesan todos estos, me interesa solo el primero, el resto no. Entonces yo a esto le tengo que aplicar otro filtro, por ejemplo este, para decirle que tome una primera línea. Y ahí lo tengo. Y de esa línea que salió, no me interesa todo, me interesa desde aquí en adelante. Entonces yo puedo utilizar este signo, el signo numeral, para separar los campos. Entonces yo aquí puedo decirle cortar, el separador va a ser el signo de número, y me interesa el campo 2, no es el 1, el 1 estaría al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, y el 2 sería el mano derecha. Y ahí me daría el nombre. Entonces, eso que acabamos de hacer allí es precisamente lo que se encuentra en la función. Es ejecute el comando cat sobre el archivo de protocolos, lísteme o hágame un filtro los que comienzan por el valor del primer argumento de la función que coincide con el primer argumento del script. Ejecuta el comando hit para tomar solo la primera línea y hago un cut y tomando el segundo campo. Entonces esta función me devuelve todo el significado de la sigla. Entonces, ¿qué hace el script? Primero verifica que el número de argumentos sea 1. Si es 1, entonces mire acá, a esta variable le asigna el resultado de ejecutar esta función con el argumento del script, ¿no? Este que está aquí es el argumento de la función, ojo con eso, no se puede confundir. Entonces, si el contenido de la variable, y ojo con estas comillas que son importantes, está vacío, entonces la sigla no fue encontrada. Si no, entonces va a imprimir el valor del primer argumento del script y el valor de la variable, que es el significado de esa sigla.
Y si no, si usted le da un número diferente de argumentos, dice que hay que indicar la sigla apropiada. Entonces vamos a mirarlo acá un momentico. 10. Entonces yo le doy Enter, él me dice, vea, tiene que hacerlo. Si le doy dos cosas aquí, lo mismo. Y cuando ya le dé algo que necesite, UDP, entonces me va a decir lo que significa. ¿Listo? Bien. Ahora, algo que también es muy interesante es poderle pedir al usuario datos, o sea, que no todo sea por argumentos del script, que yo le pueda decir, ingréseme su nombre con este read-p. Él escribe algo y ese nombre que ingresó queda almacenado en esta variable. Entonces yo le puedo decir imprimir, hola, y el valor de la variable. Entonces si yo ejecuto el script solo, sin darle ningún argumento, él a través de esta instrucción read me va a preguntar a mí, yo digo Julián, y me dice hola Julián. ¿Listo? Ahora, miremos este script. Yo puedo crear un ciclo infinito con el while, véanlo acá. Puedo preguntarle al usuario, deme su nombre. Si él deja el nombre vacío, entonces rompo el ciclo y el ciclo termina. Y si no, me va a decir hola. Entonces yo ya le digo, ejecuto el script, le digo Diana, entonces hola Diana, vuelve y me pregunta, Julián, hola Julián, vuelve y me pregunta, ahí lo dejo en blanco y entonces él sabe que tiene que terminar el ciclo. Retomando el ejercicio que tenemos, entonces esta vez cambiamos la línea que recibía la información desde los argumentos del script por esta línea. Entonces preguntémosle al usuario cuál es la sigla que le interesa, lo almacenamos en sigla y ahora en la variable almacenamos el significado de invocar la función con el valor de esta variable sigla, que es la que encontró por teclado. Entonces vamos a ejecutarlo ya, este es el 10. Entonces yo le digo 10 sin ningún tipo de argumento, entonces me dice, aquí, ¿cómo se llama? 10. Ah, es que le cambié, no, con razón estaba confundido. Este es el 11. Disculpe aquí, 11. Entonces dígame el nombre del protocolo, entonces ya le digo UDP, Enter, y ahí sale el nombre del protocolo. Si vuelvo y lo ejecuto, entonces digo IP, entonces me sale IP. Entonces mire que es otra forma de hacerlo, pedirle datos al usuario con read o simplemente pedirle que los datos que él necesita el script los pase como argumentos. Ok. Aquí hay una actividad para que la persona lo piense un poco con lo que acabo de ver en este video, pause el video, trate de resolverlo, ya lo vamos a mirar una solución, ¿cierto? Pero la idea es crear una función llamada existe un usuario que indica sí. Entonces, el nombre del usuario o login está, va a imprimir un 1. En este caso, yo digo, llamo la función, vale, acá está. Yo le digo, ¿existe el usuario bin? Y me va a decir, sí, el usuario bin sí existe. O no, si no existe, yo le digo, ¿existe el usuario in? Y me tiene que decir que no hay ningún usuario in. ¿Existe el usuario root? Me va a decir que sí. ¿Listo? Ojo, debe garantizar que esté bien. Por ejemplo, in hace parte del nombre bin. Entonces hay que garantizar de que este no lo vaya a tomar como que sí existe considerando este nombre bin. Entonces hay que considerar esto. Vean. Que esto no sea válido. Tiene que ser el usuario in como un todo. Entonces pause el video, piense un momento la solución y ya continuamos. Muy bien. Entonces, una forma de hacerlo, diferente a la que ya les mostré, es hacer el grep con "-w", ¿cierto? Para que busque palabras completas. Y aquí yo le digo el nombre del argumento, en este caso bin, in o root, y funciona perfectamente. Otra sería utilizar el símbolo del gorrito que vimos hace un rato, también para decirle que comience con ese comando. Recordemos que en el archivo de password, el nombre de los usuarios, del login, por ejemplo, un poco la pantalla acá, se encuentra en la primera parte. Entonces, este es el nombre de los usuarios, la primera parte. Entonces, yo lo que les decía era que si yo hacemos un grep con bin, pues él inmediatamente me aparece un poco de cosas por allá, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacerle aquí. Aquí le puedo poner el gorrito, entonces ya me aparece bin ahí. ¿Listo? Eso es una forma de hacerlo. Ahí está también, otra forma de hacerlo, bin acá. Eso es lo que queremos. Bueno, continuemos acá. ¿Listo? Acá contamos cuántos son y sería decir si está o no está. Esa sería una forma de hacerlo. Ahora crear una función que se llame obtener el nombre que imprima el login y el nombre, es decir, así, si existe, entonces sería root, root, sys, pero si existiera, por ejemplo, Jugutier, entonces sería Jugutier, Julián Esteban Gutiérrez. Recordemos que este nombre de usuario aparece también en el archivo, pero en este campo que está acá. ¿Sí ven? Entonces, si yo le digo el nombre Gutiérrez, me tendría que salir Julián Esteban Gutiérrez.
Si yo le digo Diana, entonces tendría que decir Diana Milena, que está acá. Si yo le digo cualquier otro, por ejemplo, le digo este, me tiene que salir todo este nombre que está acá. Entonces, a ver, pensemos cómo sería ese script. Piensen un momento. Muy bien. Entonces acá también utilizamos lo que le decíamos hace un momento, el gorrito, y podemos filtrar con los dos puntos. A este resultado le hacemos un cuts con dos puntos y tomamos el campo 1 y 5, simplemente. Este filtro que está acá es para eliminar una coma que aparece al final. Yo lo invito a que ejecute este código y se cerciore de que funciona. Una actividad final que ya no tiene la solución en este video, sino para que lo pensemos, es lo siguiente. Complete el script llamado InfoUser, que se ha trabajado en los momentos anteriores para que haga esto. Solicite un nombre de usuario por teclado. Entonces ya sabemos que hay que usar el read ahí. Indique si existe o no existe ese usuario. Si existe, imprimir el nombre completo, que hace parte de la actividad que acabamos de ver. La dirección del directorio principal del usuario, es decir, cómo se llama home, slash qué. La cantidad de disco que ha utilizado su directorio de usuario. Entonces ya lo vimos en un video anterior por allá, cuál será el comando. Y en otro caso, mostrar un mensaje que indique que no existe ese usuario. ¿Listo? Entonces ahí queda esta actividad para que la desarrolle la persona que está viendo el video, para que practique toda la parte de funciones y ciclos y todas estas cosas. Bueno, para no hacer más largo el video, me despido. Muchas gracias por su atención y feliz día.